Banco de Inversiones BTG Pactual. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Atlas Renewable Energy. Blue Express. Entregas que mueven Chile. Presentan Agenda Económica PM. Aquí comienza una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile. Y el primer tema que les queremos proponer es algo que yo creo hay apoyo transversal en todos los sectores políticos y hace muchos años, que es avanzar en una sala cuna universal. Por diversos motivos, los proyectos que se han presentado han quedado estancados en el Congreso. La semana pasada se presentaron indicaciones a uno que impulsó la actual administración. Sin embargo, como nos mostrará Pilar Gutiérrez, hay dudas de cómo se puede financiar una sala cuna universal y también los efectos que podría tener en el ámbito laboral. Es una de las prioridades legislativas para el presidente Gabriel Boric. El proyecto de ley de sala cuna universal lleva en discusión desde 2022 y la semana pasada el gobierno ingresó indicaciones en materia del financiamiento y cobertura de la iniciativa. El diseño actual, que es un diseño de cotizaciones del empleador, un monto bastante pequeño, es un buen diseño que nos va a permitir juntar los recursos que se requieren y además nos va a permitir que termine esta discriminación que existe en la actualidad en que el derecho a sala cuna solo ocurre cuando hay una cierta cantidad de trabajadoras mujeres. Si tenemos el consenso de que tenemos que lograr este objetivo, yo no veo ninguna razón para que no nos pongamos poner de acuerdo respecto a el diseño en concreto. La fórmula crea el fondo de sala cuna, que sería financiado por aportes fiscales y también por cotizaciones del empleador, que llegarían a 0,3% de las remuneraciones imponibles. Si bien se plantea una compensación reduciendo en 0,1% la cotización al seguro de cesantía, este punto ha generado algunas alertas, ya que podría significar una mayor carga, sobre todo para las pequeñas empresas, en un contexto donde los costos laborales han ido aumentando el último tiempo. Desde la SECH hacemos un llamado a que esta ley se apruebe de una vez por todas. Llevamos 20 años dando vuelta sin poder ponernos de acuerdo y es muy importante que este tipo de iniciativas no signifiquen una vez más un aumento en los costos laborales. Tienen que haber incentivos para que uno pueda contratar mejor talento y de esa manera podamos crecer. Entre junio y agosto el desempleo femenino llegó a 9,3%, superior a la tasa general de la población. Es por eso que si bien los expertos valoran que se impulsen políticas públicas que buscan una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, alertan que el mecanismo de financiamiento podría tener el efecto contrario al esperado. El hecho de que sea con una cotización adicional para las mujeres, ¿verdad? Y que le cargue un poco más la mano a las empresas que quieran contratar mujeres y que además se quiera extender el periodo del postnatal, obviamente hace que el costo de contratar a una mujer sea mucho mayor que el de contratar a un hombre y eso puede incidir en las decisiones de las empresas y afectaría de manera negativa el empleo femenino, sobre todo el empleo privado formal, que es el empleo, entre comillas, de mayor calidad. El mecanismo de financiamiento fue uno de los principales puntos discutidos por la Comisión de Trabajo del Senado este lunes, donde sumaron otro elemento. Si hay una diferencia entre el aporte del fondo y el costo real de la sala cuna, el empleador debe cubrir el copago. El empleador más grande no tiene problemas. O no debiera tener problemas. De hecho, hoy día probablemente muchos de ellos pagan un valor bastante más alto que el 0,2. Pero el pequeño, cuando yo le digo, mire, usted va a tener que pagar el 0,2, pero además va a tener que pagar la diferencia de la sala cuna, genera un problema. Lo importante es que ustedes nos digan que si ese es el problema, cuál es la solución que ustedes ven, y eso no se expuso. Yo me fui muy esperanzada de la última reunión, muy esperanzada, y veo que no, y estoy pensando en las mujeres. Además, las indicaciones introducen cambios en la cobertura del proyecto. Por un lado, elimina el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio y también extiende el derecho no solo a mujeres, sino que a hombres y quienes tengan judicialmente el cuidado personal de un niño o niña menor de 2 años. Sin duda que va a tener un impacto en la participación. Hay mujeres hoy día que por el tema de cuidados de menores de edad, por no tener acceso a sala cuna, no pueden salir a buscar un empleo formal en el mercado laboral, así que esto formaliza a un montón de mujeres. Esto también le permite
regularizar la fórmula de cuidado, más que asegurar una participación, le da autonomía a las mujeres para decidir sobre su futuro. Además, se plantea gradualidad en su implementación. Al sexto mes de la publicación de la ley, la cotización del empleador llegará a 0,2%, mientras que a la vez se reduce 0,1% la cotización del seguro de cesantía. Todo será materia de discusión del proyecto que sigue su tramitación en el Senado. Y si hablamos de recursos, por supuesto que hay que hablar del presupuesto público para el próximo año. Benjamín Chávez nos cuenta cómo ha ido avanzando esa discusión en el Congreso. Esta mañana sesionó la cuarta subcomisión mixta de presupuestos para discutir la partida 31 de la ley de presupuestos, en la que tiene como objetivo poder destinar los recursos para las regiones. En dicha instancia, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile solicitó la restauración del 3% de emergencia que había sido retirado para el presupuesto de este año 2025 y además comunicaron que para el próximo 2026 se tiene contemplado un recorte presupuestario del 2,56% para las regiones. El presidente de la subcomisión se refirió respecto a este hecho. Escuchemos. Mientras no haya transparencia en esto, creo que realmente vamos a estar jugando, repito, con nosotros mismos. No ha habido un aumento de los fondos regionales, no ha existido. De alguna manera, esta aclaración que hizo el representante de IPRES es muy precisa. Si nosotros calculamos efectivamente cuánto han aumentado en pesos de cada año, por así decirlo, cuánto han aumentado los fondos de los gobiernos regionales, eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido y realmente creo que esto es una parálisis del proceso regional que nos obliga a reflexionar. Ahora bien, y con respecto a la transparencia a la que hace alusión el senador, el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales también tuvo palabras al respecto. Pero nosotros lo que queremos, ¿cierto?, es que haya una descentralización real, que las decisiones se tomen en las regiones con todos los procesos de control y transparencia que sean necesarios y que estamos seguros, para su tranquilidad, que los casos fundaciones no se van a volver a repetir y considerar el tercer sector, ¿no es cierto?, como importante para poder trabajar en muchos temas que el Estado no puede resolver y que se resuelven con un trabajo colaborativo con distintas fundaciones que se dedican al marco social. Siguiendo con el tema de presupuestos, el ministro de Hacienda se refirió a la posibilidad de restaurar la glosa republicana. Escuchemos. En el diseño que ingresamos como Ejecutivo es un diseño que permite de buena manera darle suficiente libertad a la siguiente administración para efectos de reasignar los recursos, que eso es justamente lo que podría requerir una siguiente administración, que sin importar cuál sea su signo político, es muy probable que tenga prioridades distintas a la administración actual. Debe tener cierta flexibilidad para lograr acuerdos, lo hemos hecho en todos nuestros proyectos de ley, incluyendo las 3 leyes de presupuestos que ya tramitamos como Ejecutivo. Lo relevante es que cualquier propuesta siempre salvaguarde 2 elementos que a nuestro juicio son fundamentales: la responsabilidad social y, por otro lado, la responsabilidad fiscal. En la medida que las propuestas que nos lleguen estén en ese marco, nosotros por supuesto que vamos a estar disponibles a conversar las distintas alternativas. La discusión presupuestaria se retomará este día martes en el Senado cuando sesionen las subcomisiones mixtas agendadas para ese día. Y si hablamos de presupuesto, tanto en el sector público como en el privado ha subido mucho el presupuesto en seguridad. Queremos hablar ahora de cómo ha avanzado el uso de la data, el análisis de datos de muchos años que permitan anticipar conductas delictuales y así poder generar políticas que los prevengan. Vamos a hablar al respecto con el gerente general y fundador de Alto Chile, Jorge Nasser, a quien vemos en pantalla. Jorge, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Desde que nació Alto ha sido un reflejo de cómo diseñar políticas para prevenir los delitos. Por ejemplo, los letreros que ustedes instalaban en los distintos retail, diciendo que acá trabajaba Alto, es un ejemplo de aquello. Ustedes han ido avanzando y ahora precisamente están fomentando y también aplicando el uso de Big Data para prevenir conductas delictuales.
Así es. Déjame hacerte un poquito de historia. Nosotros nacimos hace 20 años atrás y básicamente existía un problema de conectividad entre los distintos actores del sistema judicial. Estaba partiendo la reforma procesal penal por un lado, entonces estaba la fiscalía, estaban los jueces, estaban las víctimas, y no existía un lugar donde poder analizar toda esa información de manera unitaria, digamos, ¿no? En un solo lugar. Y partimos con un sistema que era básicamente un sistema de reporte en línea de los delitos que se estaban cometiendo diariamente en las salas de supermercado. Hoy día, obviamente, estamos no solamente en salas, sino que en mucho más espacios protegidos, digamos, de alguna manera, cerca de 30.000 puntos en 5 países. Y eso nos ha permitido acumular una cantidad de data que siempre pensamos que íbamos a poder usarla tanto como para hacer prevención de delitos, como también buscar mejores y mayores consecuencias a los delitos existentes en cada uno de los lugares donde se cometen estos delitos. Así que la información ha sido levantada durante estos 20 años y nos ha permitido también ir transitando un poco y conociendo también un poco cómo ha ido cambiando la evolución delictual en los distintos mercados donde estamos nosotros. Jorge, O sea, una conclusión que ustedes destaquen de lo que se ha aprendido en todos estos años y que pueda ser aplicada ahora. Bueno, lo primero es que teniendo una buena información uno logra colaborar mejor con la fiscalía y presentar mejores casos. Me explico. Cuando nosotros tenemos la capacidad de analizar las imágenes de un delito con un efecto red, donde una persona está cometiendo delito en distintos lugares y podemos concentrarlo en uno, el caso por el cual nosotros nos presentamos ante una fiscalía, ya sea en Chile o en el extranjero, es mucho más robusto. Es decir, no vamos por un solo delito pequeño, sino que vamos por una organización criminal o por una banda. Y eso ha permitido, por un lado, facilitar el trabajo de los fiscales, nosotros colaborando, y también obtener mejores sentencias para lograr una buena disuasión o sacar en definitiva a las personas de circulación. Aquí lo que menciona es que a través de distintas tecnologías se pueden agrupar pruebas visuales y con datos para poder servir de caso a la fiscalía. Hoy día, yo diría en Chile, los últimos 3 o 4 años nos hemos enfocado mucho en el fenómeno de las bandas delictuales. Muchas veces no se comparte la información de una fiscalía en otra. O sea, hay un delito que se está cometiendo en Puente Alto, no necesariamente se comparte cuando son menores con un delito que se está cometiendo en Las Condes, por ejemplo. Pero si uno toma la información, sabe que es la misma persona, sabe que también son la cara que está usando o los videos que tiene se da cuenta de que son las mismas redes criminales, puede aportar mayores antecedentes para una persecución penal eficaz, no solo eficiente, sino que tenga un buen resultado y con ese resultado generar mayor percepción de seguridad y bajar el temor, que es lo importante también, ¿no? Por ejemplo, se podría a través de este mismo mecanismo entregar información a la policía para que pueda enfrentar de mejor manera el fenómeno de los turbazos, este grupo de delincuentes que entran violentamente a las casas. Por ejemplo, ya podría haber información disponible que se le pueda entregar al ente persecutor y a las policías para que puedan enfrentarlo de mejor manera. A mí me está llevando un tema de políticas públicas, ¿no? Y aquí tengo que remontarme a casi 25 años atrás, cuando nace la primera iniciativa de juntar las distintas bases de datos, fuentes de información que tiene el gobierno para poder predecir el comportamiento y actuar frente a ellos, ¿no? En ese entonces se llamó el BUT, la base unificada de datos, que hasta el día de hoy todavía no se logra unificar, ¿no? Después, el año 2010, se llamó Centro Estratégico de Análisis Delictual, que lo que quería era juntar la información de los distintos intervinientes en materia de criminalidad. Me explico, desde el registro civil, gendarmería, CENAME, Poder Judicial, Fiscalía, al final son como 15 distintas instituciones que, si lograran eficientemente compartir esta información, al igual como mucha gente del sector privado como nosotros la tenemos, podría ser mucho más eficaz a la hora de prevenir, de sancionar y también de condenar a las personas por estos hechos. Hoy día se han hecho algunos intentos
pero la verdad que las distintas reparticiones, las distintas instituciones no comparten esta información. Por lo tanto, se hace muy difícil una persecución eficaz y, por otro lado, una prevención en el territorio, que es lo que importa, ¿no? Y eso, bueno, ha sido una promesa que por lo menos lleva 25 años rondando en nuestro país, de cómo unificar las distintas bases de datos para efectos criminales. Y Jorge, no solamente para efectos estadísticos, sí, y también sino de poder actuar en contra de la delincuencia. También para el sector privado han aumentado las tecnologías para que puedan anticiparse a que haya un delito. Yo sé que en los supermercados hay formas de anticipar que una persona se está demorando mucho en la fila de la caja, y eso puede deberse a que está planeando algo. Creo que esas tecnologías, a través de las imágenes, sí están ocurriendo ahora. Hoy día sí, sin duda, pero voy más lejos, no solamente en supermercados. Fíjate que a propósito del fenómeno del robo de cables, por ejemplo, ¿no? Con una buena información uno puede llegar a detectar dónde están los mercados ilegales donde se venden o se acopian estos temas, quiénes son las personas que están detrás y quiénes son los destinatarios finales que están lucrando con esto, ¿no? Y eso se logra con una buena información y con una buena gestión de esta información para lograr resultados eficaces, ¿no? Tenemos cámaras con inteligencia artificial, que lo importante es qué vamos a hacer con esas cámaras, ¿no? O sea, una cosa es tenerlas, descubrir, pero cómo llevamos esto a terreno. Y ahí es donde nosotros quizás somos un poquito más especialistas, que es, no estamos ni en el hardware ni en el software en el propio tal, sino que estamos como en la última milla del delito, ¿no? Es cómo tomar acción para prevenir y sancionar eficazmente, juntando estos distintos medios de información. Te insisto que en el sector privado es más fácil, no por los datos que se cruzan, sino que de personas, digamos, sino que porque muchas veces las imágenes nos permiten, como tú bien decías, anticipar comportamiento, ¿no? Y eso nos sirve para prevenir o también para sancionar eventualmente. Y lo mismo pasa con cualquier otra fuente de información que sea bien capturada y se analice de manera correcta para poder prevenir y sancionar delitos. Uso de los datos para mejorar la seguridad es el tema que acabamos de conversar con Jorge Nasser, fundador y gerente general de Alto Chile. Jorge, gracias por estar con nosotros este lunes en Agenda Económica. Buena semana. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Hacemos la pausa en el programa y al regreso analizamos cómo una persona normal puede invertir en empresas que desarrollen data centers, que usen la inteligencia artificial para mejoras en salud o en medicina. Es parte de lo que analizamos al regreso acá en CNN Chile. ¿Tienes un emprendimiento o una empresa y quieres llegar más lejos? Con más de 3.200 puntos Blue Express en todo el país. Tenemos la red de entrega, recogida y devolución más grande de Chile. Incluye las estaciones de servicio Copec abiertas 24/7 para que tú y tu negocio puedan moverse sin límites. Desde donde estés y hacia donde vayas, con Blue Express conectamos a todo Chile. En Atlas Renewable Energy estamos liderando la transformación hacia un futuro energético sostenible para Chile y Latinoamérica. Contamos con un portafolio diversificado de proyectos. También somos un referente del sector renovable en Chile. Nos alzamos como líderes en almacenamiento en el país. Sigamos trabajando juntos para un futuro más limpio. Atlas Renewable Energy, liderando la transformación hacia un futuro energético sostenible para Chile. Y a tu empresa, que le echa el ojo. Si te roban, va a ser difícil levantarlo. Peor aún, si no tienes espalda. ¿Te subieron las pulsaciones? Te pillé, compadre, te pillé. Te pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. ¿Y si mejor corres a contratar Te pillé? Lo que marca la diferencia es tener buenas opciones. Dirigir una empresa es saber asumir riesgos y cuándo jugar a lo seguro. Lo mismo pasa con las inversiones. Por eso confío en BTG Pactual. Tengo acceso a cientos de productos, información en tiempo real
y el respaldo de expertos cuando lo necesito. Incluso quienes estamos acostumbrados a decidir, sabemos el valor de una segunda opinión. Yo invierto a mi manera. Comienza hoy y abre tu cuenta en BTG Pactual. Gracias. Lo mejor del seguro de autoconsorcio es que tengo asistencia en ruta. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio. Las áreas más predominantes dentro de las inversiones mundiales están en inteligencia artificial, tecnología de vanguardia. Por ejemplo, Pharmatech es también un concepto que se utiliza mucho. Por lo tanto, ¿cómo uno puede aproximarse a inversiones que de lejos pueden ser sumamente específicas? Es lo que vamos a hablar en nuestra conversación de prácticamente todos los lunes con Diego Bobadilla, que es el Head de Portafolio Solutions de BTG Pactual. Gracias por estar con nosotros, Diego. Encantado. A ver, uno siempre habla de fondos mutuos, renta fija, pero cuando uno llega a temas tan específicos como inteligencia artificial, ¿cómo es la forma correcta y más simple para aproximarse en una inversión? Mira, en general hay que tener una aproximación más bien temática. Y normalmente se hace a través de ETFs, que son fondos que agrupan cierta cantidad de compañías de una forma distinta a lo que se hace normalmente. Normalmente uno está muy acostumbrado a hablar de países o de ciertos sectores, ¿cierto? El sector bancario, pero esto es algo más transversal, ¿cierto? Cuando hay una mega temática a nivel global, como lo fue el e-commerce en su momento, o también la inversión en energías limpias, hoy día, tal como tú mencionabas, está surgiendo algunas otras temáticas como la de la inteligencia artificial. Y lo primero para lograr aprovechar estas temáticas es tratar de ver dónde está la plata finalmente, dónde se van a ir generando los aumentos de valor. Y una de las componentes, por ejemplo, son la inversión en data centers, ¿cierto? Las compañías tecnológicas hoy día están invirtiendo ingentes cantidades de plata en data centers, donde se va a finalmente procesar toda esta información. Data centers, un rubro que está haciendo con muchos anuncios en nuestro país. Por ejemplo, un ETF que invierta en Google, que invierta en Microsoft, que invierta en Amazon Web Services, que invierta en Oracle, que precisamente han anunciado proyectos de data center acá en Chile. Claro, por supuesto. Hay, por ejemplo, ETF dedicados a ese rubro. Por ejemplo, hay un ETF que se llama DCTR, normalmente tienen siglas, y él invierte en una variedad de compañías como la que tú mencionas, pero también otras que están relacionadas, como le entrego energía al data center, por ejemplo, empresas que se puedan beneficiar de eso, o que se puedan beneficiar de alguna proyección en real estate relacionado a data center. No solamente la misma compañía que va a usar los datos, sino cuando caiga esa plata para generar el data center, ¿quién más se puede ver beneficiado? Hay ETF que están diseñados, por ejemplo, en empresas de energía renovable para darle electricidad limpia a los data centers porque ocupan mucha energía. ¿Hay entonces ETF tan específicos como eso? Sí, por supuesto. Lo importante es estar bien asesorado y aproximarse de una manera que sea seguro, ¿cierto? Porque hay tendencias que envejecen más. La misma tendencia de movilidad eléctrica ha tenido algunos tropiezos, por lo tanto es importante estar asesorado, pero con la asesoría correcta uno puede ir encontrando esas tendencias. Otra tendencia muy ligada a la inteligencia artificial también es la de ciberseguridad. Ahí también hay ETF, hay uno que se llama BUG, como bicho en inglés, que también lo que busca son todas estas compañías que uno tiene instaladas en sus equipos, pero no tiene idea, como CrowdStrike, Palo Alto Networks, que son empresas que buscan mantener la ciberseguridad dentro del ambiente y que todas las compañías las contratan, solamente que uno no las conoce, pero también se ven muy beneficiadas. ETF de procesamiento de datos o de plataformas de back office, de procesamiento interno de las empresas, que también son muy grandes, están constantemente sacando nuevos adelantos. Me imagino que también debe haber, y ese sí que es un ETF bien específico. Sí, por supuesto, pero la gracia está que uno habla en la temática y después es el generador de este ETF el que va a elegir las compañías para estar diversificado en distintas temáticas. Entonces uno aprovecha eso para poder estar en esa temática, pero de una forma que a veces uno puede no preverla, ¿cierto? Como tú mencionas, en compañías que se pueden aprovechar en back office o haciendo distintos tipos de actividades relacionadas a esa temática. En la pandemia se invirtió mucho en empresas de tecnologías de la salud, las Pharmatech que yo te mencionaba, obviamente porque para encontrar la vacuna rápidamente contra el COVID se invirtió. ¿Sigue siendo una tendencia importante?
Sí, por razones un poco inesperadas, porque todo esto que ha ocurrido en Estados Unidos y finalmente toda la guerra comercial en general ha golpeado fuerte a las compañías farma en cuanto a la diferencia de precios de los medicamentos en Estados Unidos con el resto del mundo. Ahora, todo eso ya ha venido pasando durante este año, las empresas farmacéuticas están más baratas en términos generales y también se pueden aprovechar las tendencias de inteligencia artificial en términos de investigación. Por lo tanto, nosotros también las estamos recomendando. Ahí también hay ETF, hay un ETF de Vanex que se llama PPH, que es su sigla, que también tiene las mayores farmacéuticas del mundo, que han caído fuerte en valorización, pero que siguen teniendo licencias importantes y mucha inversión en investigación y desarrollo que les va a generar más retorno hacia adelante. Así que también es una recomendación. Diego, y para una persona que nunca ha invertido en ETF, ¿cómo parte esa búsqueda? ¿Por dónde ingresa? O sea, lo primero es buscar buena asesoría. btgpactual.cl, pueden ponerse en contacto con un asesor financiero que les indique más o menos, les vaya abriendo la puerta al mundo y ir buscando cuáles son los tamaños correctos para estas inversiones, cuáles son las diferencias, porque si uno entra a Google y busca ETF de algún tema, van a salir cientos. Por lo tanto, es importante asesorarse para poder ver los tamaños correctos y el ETF, el vehículo correcto, que esté revisado por expertos. Y también se puede desde montos bajos de inversión, por ejemplo, un inversionista normal que dice, ¿sabes qué? En vez de un depósito a plazo, ¿podría haber esta oportunidad? Sí, por supuesto. La gracia de esto es que prácticamente no tienen mínimo. O sea, desde $1 uno puede empezar a invertir en este tipo de estrategia. Hay muchos accesos, por lo tanto, es bien para todos. Y ayuda mucho a subirse a ciertas tendencias a medida que van avanzando. Por ejemplo, la de e-commerce fue una tendencia hace 10 años atrás y hoy día es una realidad. Hay otras que no funcionaron tan bien, pero por lo mismo hay que irlas diversificando. ¿En cobros de comisiones similares a otros vehículos de inversión? Sí, muy baratos en general. Y funciona, es una industria que está súper ya estandarizada y robusta. Por lo tanto, hoy día los cobros son súper competitivos y los accesos son muy amplios. De hecho, la dificultad es no en encontrar la oferta, sino que cuál es la oferta correcta para uno. Hay mucha variedad. Diego Bobadilla, Head de Portafolio Solutions en BTG Pactual. Como siempre, gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Encantado, Nicolás. Y también gracias a ustedes por acompañarnos. Los lunes tenemos recomendaciones de inversión. En esta oportunidad hablamos de los ETF en materias específicas. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile. Banco de Inversiones BTG Pactual. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Atlas Renewable Energy. Blue Express. Entregas que mueven Chile. Presentaron Agenda Económica PM. Lo que marca la diferencia es tener buenas opciones. Dirigir una empresa es saber asumir riesgos y cuándo jugar a lo seguro. Lo mismo pasa con las inversiones. Por eso confío en BTG Pactual. Tengo acceso a cientos de productos, información en tiempo real y el respaldo de expertos cuando lo necesito. Incluso quienes estamos acostumbrados a decidir, sabemos el valor de una segunda opinión. Yo invierto a mi manera. Comienza hoy y abre tu cuenta en BTG Pactual.